La donación de esperma y la reproducción asistida. Acompáñanos a debatir el día de hoy. Para empezar bien el día, tómate un café y para que termine mejor, escucha nuestra exposición. Con los participantes al debate, Francis Gutiérrez, panelista Yaris Rodríguez, panelista Lisbeth Rosa, panelista Génesis Castillo, panelista Ilka Rojas, panelista Maribel Saavedra, panelista Bebel Atencio, y con la participación del moderador Jesse Soenis. ¿Qué problema ético tendrá la donación de esperma y la reproducción asistida? Con ustedes la compañera Yaris Rodríguez. Buenas noches. Si bien es cierto, la reproducción asistida y la donación de esperma ha abierto una alternativa de poder tener hijos a parejas estériles o del mismo sexo, pero hay muchos problemas éticos o morales en cuanto a este tema. Una de ellas sería que con estos procedimientos artificiales se está desviando o alterando el orden biológico de la reproducción de la especie humana. Esto significa que en realidad se está diseñando a los hijos porque escoges un ideal, apariencia, inteligencia, raza, color de ojo, etc. O sea que en su forma original, la unión entre un hombre y una mujer, se cruzan genes y se crea un ser humano a imagen y semejanza de Dios, según el libro de Génesis 1:26. Excelente aportación, compañera Yaris. Con ustedes vamos a dejar la siguiente pregunta sobre el mismo tema al compañero Francis Gutiérrez. ¿Qué problema ético tendrá la donación de esperma y la reproducción asistida? Muy buenas noches. Existe un conjunto de criterios que han sido desarrollados en base a principios de ética médica, los cuales están basados en el consentimiento informado y no son de cumplimiento obligatorio. Entre estos criterios tenemos que se deben tener en cuenta los derechos del donante, los derechos de los clientes, los que compran o reciban el esperma, los criterios sobre los cuales se van a recolectar los espermas a través de los bancos y la cantidad de espermas que debe proveer un donante. Seguimos con la siguiente participante, Lisbeth Rosas. ¿Qué problema ético tendrá la reproducción asistida? Buenas noches a todos. Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, todas las técnicas de reproducción distintas a la relación sexual son inmorales. Estas técnicas producen la separación de los significados unitivos amorosos y reproductivos de la relación sexual. Es una exigencia ética que todo ser humano sea fruto del amor de los padres y no que nazca en un contexto de requerimientos técnicos médicos. Estas técnicas reducen al ser humano a un objeto de tristes tecnologías y por ende a parámetros de dominio y control de médicos y científicos. Gracias por su aportación, compañera Lisbeth. Seguimos con la compañera Maribel Saavedra, donde nos dará su punto de vista sobre qué problemas éticos tendrá la reproducción asistida. Adelante, compañera. Buenas noches. No veo ningún problema ético en la reproducción asistida, ya que es la oportunidad para las personas que no pueden concebir hijos. Muchas gracias. Gracias por la dinámica que le aportan al grupo con sus comentarios oportunos y acertados. Seguimos con la siguiente pregunta, que trata sobre la normativa moral, donde
mencionaremos cuáles son las preocupaciones éticas con respecto a la donación de óvulos. Ustedes, la compañera Yaris Rodríguez. Siguiendo con el tema, bueno, debido a la escasez actual de donantes de óvulos y de espermas calificados, los tratamientos de infertilidad están sujetos a una injusticia distributiva, ya que muchas parejas que pueden pagar altos costos por los tratamientos, compensación y honorarios de los médicos tienen más probabilidades de concebir, mientras que muchas otras deben buscar otras alternativas con costos más bajos, lo que genera conflictos éticos, ya que no es equitativo. Seguido con la aportación del compañero Francis Gutiérrez. Siguiendo el hilo de la aportación de la compañera Yaris, estoy totalmente de acuerdo con ella. La parte ética en cuanto a la donación de óvulos tiene el problema de la implicación de la justicia y la parte equitativa, puesto que son tratamientos sumamente costosos. A diferencia de la donación de esperma, que es totalmente gratis, la donación de óvulos sí genera un costo alto, y familias que no tienen recursos sería sumamente difícil acceder a este tipo de tecnología. Seguimos abarcando más del mismo tema. A continuación, la compañera Lisbeth Rosas. Bueno, las preocupaciones éticas con respecto a la donación. Los estudios muestran que las mujeres que donan por razones económicas sufren más daños emocionales por el procedimiento y es más probable que se arrepienta de su decisión que las mujeres con motivación altruista. Además, con la naturaleza altamente técnica, los donantes pueden ser incapaces de comprender completamente todos los procesos o riesgos potenciales y las opciones de tratamiento sin una formación sustancial en biología y medicina. Gracias por los comentarios acertados, compañera Lisbeth. Enseguida, con la compañera Maribel Saavedra. Bueno, la donación de óvulos y espermas cuenta con grandes preocupaciones, pero la principal es la no aceptación de la sociedad para estas prácticas. Seguimos con la licenciada Pepe Latencio. Una de las mayores preocupaciones éticas es que la donación de óvulos es un procedimiento muy caro. No todos cuentan con los recursos de poder ejecutar este tipo de procedimiento, en contrario con la donación de semen, que es obviamente gratuita. Lo que se puede decir es que quizás no pueda hacerse posible, pero es una alternativa de muchas alternativas más, como la adopción. Ya si no se cuenta con la capacidad monetaria de poder hacer un procedimiento de ese estilo, se puede optar por la adopción. Gracias a todos los panelistas por responder una pregunta de suma importancia. Continuaremos enseguida con la tercera pregunta sobre la normativa jurídica, donde mencionaremos qué políticas gobierna la donación de óvulos. Con ustedes, las compañeras Yaris Rodríguez. Aquí en Panamá hay una clara falta de regulación con respecto a la tecnología reproductiva, ya sea donación de esperma o de óvulos, debido a que la mayoría de las investigaciones sobre infertilidad no están financiadas por el gobierno. Entonces la industria de la fertilidad tiene más autonomía que otras áreas de la salud. Y los médicos investigadores tienen relativa libertad para formular sus propias políticas sobre normas de procedimiento y cuestiones de ética. En otros países como Gran Bretaña, por ejemplo, bajo la Ley de Embriología y Fertilización Humana de 1990, entre sus regulaciones, limita la compensación permitida para los donantes de gametos, ya que los donantes de óvulos y esperma pueden recibir un reembolso por los gastos incurridos, más no promoverlo como un negocio. Acertadas palabras, compañera.
Seguimos con el doctor Francis Gutiérrez. Definitivamente la falta de una regulación en nuestro país crea un vacío en este tipo de tecnologías reproductivas. Sin embargo, vemos que la mayoría de las clínicas aquí en Panamá, creo que existen 8 actualmente, se basan en un código de ética americano para ofrecer sus servicios. Vemos que en países como Australia, España y Grecia promueven el intercambio de óvulos como un mecanismo de proveer a las mujeres infértiles una opción a tener su familia. Gracias por las aportaciones. Seguimos con la compañera Lisbeth Rosa. Bueno, las políticas se caracteriza por una importante falta de regulación con respecto a las tecnologías reproductivas, debido a que la mayoría de las investigaciones sobre infertilidad no están financiadas por el gobierno. La industria de la fertilidad tiene más autonomía que otras áreas de salud. La tecnología reproductiva es una de las especialidades médicas menos reguladas. Los médicos y los investigadores tienen la relativa libertad para formular sus propias políticas sobre las normas de procedimientos y cuestiones éticas. Gracias por la aportación. Seguimos con Maribel Saavedra. En Panamá es permitida la donación de óvulos y espermas, pero no la practican en estos procedimientos. Deben tener especial cuidado debido a que un descuido puede traer consecuencias a la salud de las personas y repercutir en la confiabilidad de estos procedimientos. Con ustedes, breve latencia. Como dicen mis compañeros panelistas, en Panamá no es una regulación estándar, sino que simplemente se guían por las normas de otros países, pero aún así aún nos falta la jurisdicción y muchos reglamentos más. La religión es importante destacar sobre este tema. ¿Qué enseñanza tiene el cristianismo sobre los tratamientos de fertilidad y clonación? Con ustedes, la magistral apertura de este tema con la compañera Yaris Rodríguez. En términos de normas, principios y reglas, la moralidad no reside en consecuencias, propósitos, fines o deseos, mucho menos en las circunstancias, sino en deberes y obligaciones. Esto propone que algo es bueno o malo en sí mismo. La Iglesia enseña que existen actos que por sí o en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razones de su objeto. Solo en la obediencia a las normas morales universales el hombre halla plena satisfacción de su unicidad como persona y la posibilidad de un verdadero crecimiento moral en forma de procedimientos o tratamientos. Siguiendo con las ideas expuestas, el compañero Francis Gutiérrez. Vemos que algunos creyentes religiosos se sienten incómodos con el hecho de que la humanidad tenga demasiado poder sobre la naturaleza. Incluso a veces tienden a sospechar que se pretende jugar a ser Dios, lo cual se lo plantean como un problema. Pero sin embargo vemos en la Biblia a Dios actuando a permitir que las parejas tengan hijos. Ejemplo de esto es Isaac y Rebeca. Isaac suplicó al Señor por su esposa porque era estéril, y el Señor le concedió su súplica, y Rebeca, su mujer, concibió. Génesis 25:20. Aportaciones atinadas al compañero Francis Gutiérrez, seguido de las palabras de la compañera Lina Rosa. La Iglesia ha demostrado siempre una actitud de cautela frente a los avances tecnológicos, más aún tratándose de investigaciones y trabajos científicos que inciden en la acción directa sobre la procreación del ser humano y su experimentación. Sin embargo, en lo que se refiere a la temática de la procreación,
Las tomas de postura de la Iglesia Católica son numerosas. En este sentido, de mayor relevancia que ha tratado sobre el tema es la instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de procreación, que nos indica en concordancia con el tema. Los intentos de obtener un ser humano sin conexión alguna con la sexualidad mediante ficción gemelar o clonación debe ser considerado contrario a la moral en cuanto están en contraste con la dignidad, tanto de la procreación humana como de la unión conyugal. En razón de ello, vemos que la Iglesia no solo ha ido estrechando el camino a efectos de permitir aquellos experimentos, sino que los prohíbe explícitamente al ser contrarios a la moral y la dignidad humana. Defendiendo su postura, seguimos con las palabras ejemplares de Maribel. Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer. El cristianismo no está de acuerdo con esto, pero él mismo nos enseña que es un pecado. Sin embargo, si tuviera algún familiar o conocido, no lo criticaría, sin embargo lo apoyaría. Muchas gracias. Seguimos con las palabras de la compañera Perla Tenzo. Siempre que surge un avance científico, la Iglesia siempre sale a opinar y entrar en controversia, ya que siempre dice que no está claro. Uno de los problemas con la Iglesia es que todo lo ve de una manera muy literal de lo que dice la Biblia, pero realmente la Biblia tiene pasajes como de que Jesús nació por el Espíritu Santo, y eso en una manera un poco más literal y un poco más realista sobre una presentación in vitro. Entonces, ¿qué es la reproducción asistida? Forma de reproducción en la que se cuenta con la asistencia médica para poner en contacto el óvulo con el espermatozoide. En los humanos se emplea en los casos que se deben superar algún tipo de problema médico que impide a la pareja lograr un embarazo. La inseminación artificial y la fecundación in vitro son dos técnicas de reproducción asistida. Ambos miembros de la pareja se consideran padres legales. En mi opinión, pienso que sí. Los niños que nacen o son adoptados por un miembro de una pareja homosexual o lesbiana merecen la seguridad de dos partes legalmente reconocidas. Por lo tanto, hay medios legales que permiten que los niños que sean adoptados por el segundo padre o padres que cooperen en la crianza de las familias encabezadas por padres homosexuales es beneficioso. Lamentablemente, algunos países tienen leyes contra los padres del mismo sexo que hacen imposible que las parejas de lesbianas sean reconocidas como padres legales de sus hijos. En mi opinión, pienso que sí. Los niños que nacen o son adoptados por un miembro de una pareja homosexual o lesbiana merecen la seguridad de dos partes legalmente reconocidas. Por lo tanto, hay medios legales que permiten que los niños que sean adoptados por el segundo padre o padres que cooperen en la crianza de las familias encabezadas por padres homosexuales es beneficioso. Lamentablemente, algunos países tienen leyes contra los padres del mismo sexo que hacen imposible que las parejas de lesbianas sean reconocidas como padres legales de sus hijos. Voy a hablar sobre la posición católica sobre la fertilización y estos temas tuyos. La unidad y esencial de propósito en las relaciones sexuales en el matrimonio y la unidad de procreación. Los cónyuges no pueden separar intencionalmente estos dos elementos divinamente registrados. La fidelidad matrimonial implica el respeto recíproco al derecho de ser padre o madre, efectivamente por medio del cónyuge. Los niños merecen ser producto de la unión entre un hombre y una mujer dentro de un amor conyugal. Eso es lo que siempre se ha entendido, lo que nos expresa
la religión. También que la iglesia sigue la ley natural que pertenece al mundo natural y se usurpa el papel de Dios. Argumentos cristianos a favor y en contra de los tratamientos de infertilidad. ¿Me podría decir algo al respecto, compañera? El nuevo informe propone dejar la discusión para utilizar el FIP, la fecundación in vitro, a la discreción del sacerdote que conoce a la pareja y su capacidad para continuar soportando la cruz de la carencia de los hijos. En términos médicos, nada ha cambiado en el 2000, por el procedimiento se producen muchos niños de los que quizá nazca uno, lo que se supone un porcentaje de éxito de alrededor del 30%. En conclusión, ¿cuáles son los valores supremos que una sociedad debe guardar? La autonomía de las personas para decidir sobre sus vidas, la sexualidad, la maternidad, la libertad de tomar decisiones que conciernen a su patrimonio personal o familiar, el amor y la solidaridad entendidos como la disposición de realizar todo lo humanamente posible para resolver problemas relacionados con la reproducción de la vida. Gracias por visitar nuestro canal. Eso es todo. Hasta luego.